Muy buenas tardes a todos. Reciban mi cordial saludo. Es grato dar apertura a nombre de Estudios Econométricos SAC nuestras actividades académicas por aniversario. Cumplimos 4 años en el mercado nacional e internacional. Recordarles brevemente nuestros convenios institucionales. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio Profesional de Economistas de ICA y a nivel internacional tenemos convenio con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México y la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica. El día de hoy tenemos un taller muy importante titulado La importancia de la ética en la investigación. Nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy desde Ecuador es el magíster Ramiro Enrique Guamán Chávez. Él es docente e investigador del Instituto Superior Tecnológico Sáchila de Ecuador. Además es director de la revista científica multidisciplinar Generando, Ecuador. Antes de pasar a la ponencia, doy pase al economista Máximo Damián Valdera. Muchas gracias, ingeniera, y también un cordial saludo a todos los jóvenes que se ubican en el Perú y también a lo largo de la República de América Latina, Europa y a nivel mundial. En el marco de nuestras actividades del 4º aniversario institucional por parte de Estudios Econométricos, se ha programado una serie de actividades académicas e institucionales y hoy día vamos a empezar, como lo ha mencionado la ingeniera Dani, con respecto a un taller muy importante dentro del campo de la investigación. Lo dejo a cargo del colega magíster Ramírez Guamán Chávez para su taller que nos va a contar hoy día con respecto a la investigación científica, sobre todo en la ética. Adelante, magíster. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes, especialmente a quienes conforman el equipo de estudios econométricos de nuestros hermanos de Perú por cumplir un año de vida institucional al servicio de la comunidad, al servicio de la ciencia y al desarrollo social, en la cual pues el mundo de la investigación está inmerso dentro de ello. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia de la ética en la investigación científica. Por ende, es un tema muy poco, quizás muy poco visto, pero muy importante en la vida de un profesional y sobre todo en la vida de un investigador. Entonces, es muy bueno conocer que dentro de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy van a ser estas 4 preguntas en las cuales vamos a trabajar. La primera es, ¿qué importancia tiene la ética en la investigación científica? ¿Cuáles son las faltas que puede cometer un investigador o cuáles son las cualidades de un investigador y qué responsabilidad tiene un investigador? Para empezar con esto, primero hay que conocer qué es la ética. Según Cortina en 1994, que es uno de los conceptos que se relaciona mucho con la investigación, nos dice que la ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana, un sentido racional en el conjunto de nuestras vidas. Como investigador, nosotros siempre nos preguntamos y debemos preguntarnos eso, ¿cuál es la importancia o qué lugar ocupa la ética dentro de la investigación? Muchas las veces nosotros cuando hacemos alguna investigación, nosotros nos debemos preguntar, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué debo cumplir con los procesos metodológicos? ¿Por qué realizo la investigación? ¿Por qué existen diferentes normas o leyes que debo de cumplir cuando nosotros vamos a realizar una investigación? Quizás como cuando uno está dentro del mundo de la investigación, muchas las veces no aparece como un pilar fundamental, pero sí en nuestra conciencia debe existir que si nosotros nos ingresamos al mundo o realizamos una investigación, nosotros debemos cumplir profesionalmente con las normativas y los procesos legales dentro del desarrollo de la investigación. Por ende, ¿qué importancia tiene la ética en la investigación?
tener en cuenta los valores epistémicos. ¿Qué son los valores epistémicos? Muchas las veces nos preguntamos nosotros que tiene que ver con el acto de hacer las cosas bien. Muchas las veces tener en cuenta los valores que debemos cumplir como originalidad, creatividad, el respeto hacia la propiedad intelectual de las demás personas, la veracidad y objetividad de las cosas y el respeto a los métodos de investigación. Es muy importante considerar estos aspectos que tiene la ética dentro de nuestro desarrollo de la investigación. Entonces, son cositas muy pequeñas, pero que dentro del proceso de investigación que se desarrolla, pues se convierte en algo importante para no incurrir en ninguna falta o algún proceso legal que puede contraer quizás problemas judiciales o simplemente no aceptación de ciertos trabajos de investigación que les puede ocurrir también despidos de su puesto o bajada de un artículo, de un archivo que no está siendo legalmente realizado. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un investigador? La integridad personal, el derecho de autor, profesionalismo y el compromiso con la investigación. La integridad personal, esto tiene que ver mucho con el procedimiento correcto que un investigador debe realizar en la práctica de la ciencia, como la honestidad, la transparencia, entre otros aspectos que uno debe notar cuando realizamos una investigación. Respetar el derecho de autor de las personas, no incurrir en ninguna falta como adueñarse de ciencias de otras investigaciones. Entonces, también nos dice que el derecho de autor es parte de la propiedad intelectual de las personas. ¿Y qué es un derecho de autor? Simplemente es un conjunto de privilegios que se concede a los autores como reconocimiento a su actividad, ya sea esta de aspecto investigativo, ya sea esto de tipo literario o artístico, ¿sí? El compromiso con la investigación es un aspecto donde necesitamos tener un papel muy importante, necesario en nuestra investigación. Los valores de la ciencia como la actividad social, como el desarrollo, destreza de tareas de gestión, habilidades y competencias que nosotros adquirimos y nosotros lo desarrollamos dentro del proceso de nuestra investigación. Y también, ¿cuáles son las faltas que puede cometer un investigador? Esto es algo muy importante porque a veces inconscientemente, nosotros caemos en esta falta que hacemos o cometemos cuando realizamos una investigación. Entonces, la invención de la información o datos. Algún tiempo tenía algunos profesores cuando estudiaba. Voy a hacer un poco en una anécdota de la vida estudiantil. Un profesor decía que cuando uno es investigador, uno tiene a sus manos la forma de manipular la información a nuestra conveniencia, pero cuando uno ya está inmerso dentro del proceso de la investigación, se da cuenta de que no es de esa forma como se manipula la información. ¿Por qué? Porque quizás si hablamos en área de la medicina, en área de ingeniería, en una área tecnológica, quizás nos pueda causar daños y perjuicios a la sociedad, porque no estamos siendo real o éticamente profesional al momento de realizar la investigación. Falsificación y alteración de datos. Esto concurre siempre. He tenido como director de la revista que anular ciertos artículos porque llegan a nuestra base de datos y esto se convierte como que son datos de otra investigación que incoherentemente lo toman y no están enlazados con la intención de la investigación, no están enlazados con el tema que ellos proponen en el proceso de investigación. Y otras que los estudiantes, a veces investigadores
también lo hacen es caer en el plagio. Siempre en mis clases con mis estudiantes siempre les digo, todo lo que existe en el internet ya es porque está investigado, alguien lo hizo, alguien lo subió, sea en páginas quizás buenas como en páginas quizás que no son tan verídicas los resultados. Y cuando ustedes toman una teoría de investigación, sea esto de un libro, de una revista, sea esto del internet o algo, ustedes deben darle la veracidad a lo que están haciendo, es decir, dar el derecho de autor a la persona quien lo realizó y llevarla dentro del documento. Allí no estamos incurriendo a ninguna falta de plagio. Cuando nosotros citamos al autor y le damos su puesto como el autor principal de la teoría que tomamos para justificar nuestra investigación. Entonces, es muy importante pues tomar o considerar eso. Y la extorsión o difamación de datos también muchas las veces utilizamos a la ciencia como para poder dañar a otras personas y eso no lo permite el proceso de investigación. Entonces, difamación de la información que puede ser inclusive indulto para otras personas o hacer daños a otras personas y incoherentemente o indirectamente esa información que es subida con una base que no es legal. Acá en el Ecuador, el COIP, en el artículo 182, nos habla de que si una persona dentro de una investigación sube con fines de otro índole para hacer daño a otra persona, puede ir ir preso durante 6 meses a 2 años por tomar esa información y hacerle una difamación a otras personas. A veces existen textos, yo he tenido la oportunidad de no solamente de observar textos dentro de las revistas, sino en trabajo de investigación que tratan de dañar la integridad del lugar donde se está realizando la investigación. Como investigadores debemos tener muy en cuenta que nuestra ética como profesional es hacer las cosas bien, buscar un beneficio social, hacer algo para nuestro desarrollo de la sociedad. ¿Qué responsabilidad social debe tener un investigador? El conocimiento científico debe estar al servicio del ser humano. Como investigador, nosotros debemos aportar a las necesidades de nuestro contexto social. Muchas de las veces, o muchos libros dicen que la investigación nace de una idea. Yo particularmente, de forma personal, diría que la investigación surge de una necesidad. Por eso, todas las cosas que nos rodean, todas las cosas que están dentro de nuestro mundo, nuestro contexto, pues es a base de una necesidad. Y ahí empieza la inquietud, la idea de cómo, para qué y dónde voy a investigar. Se debe considerar como un fin y no como un medio. La investigación debe dar determinadas soluciones y no como un medio para servirse de otras informaciones o simplemente que solamente quede en una investigación teórica y que no sirva para poder ayudar a resolver ese problema que nos generó, ¿no? La ciencia debe satisfacer necesidades de la sociedad. Toda investigación que se realice, sea dentro de un aula educativa, dentro de un proceso de graduación, dentro de un área de investigación como la revista, se debe considerar mucho que toda la ciencia que se genere debe partir de un problema y debe también solucionar aquel problema, ya sea de forma práctica, ya sea de forma tecnológica o ya sea de forma teórica. Es decir, que aporte a los demás, a la demás ciencia con un conocimiento personal o una investigación real que usted realizó. La investigación debe ser relevante, trascendente y significativo para todos. Dentro del proceso y desarrollo de nuestra investigación, es muy importante enseñar a la juventud, enseñar al resto de personas que la investigación se debe hacer con conciencia. Y esta conciencia es que nos va a permitir hacer las cosas bien.
¿Por qué? Porque llega un punto de que somos muy dependientes de la tecnología, somos muy dependientes de otras situaciones que caemos en estas faltas y queremos convertirnos en un científico, pero a base de dañar la integridad de otras cosas. O sea, la investigación es algo muy serio. No todos los estudiantes lo entienden de una forma u otra forma. Muchas las veces hay que ingresar al mundo de ellos para poder explicar cuál es el beneficio de la investigación dentro del desarrollo profesional. Acá en nuestro país, pues hay que pelear mucho a veces con los estudiantes en el sentido de que hay que discutir con cuál es la intención de realizar la investigación en su carrera, cuál es la intención de que la investigación, cómo lo va a formar dentro de su trabajo, dentro de su vida familiar, dentro de la sociedad. Y eso pasa también porque la situación de la pandemia, otras situaciones que han generado, que nosotros pues no podamos explicar de forma clara y precisa cuando nosotros incurrimos en una falta en la investigación. También se puede hacer investigación teórica, se puede hacer investigación experimental. La idea es que usted cumpla con estos requisitos en no caer en plagio, autoría que no es suya, en que no busque un beneficio común, que atienda una necesidad real, que se solucione un problema de su contexto social, entre otras cosas que pueden ser muy importantes para que la estudiante o algún profesional que quiere ingresar a este mundo de la investigación, pues lo pueden hacer sin ningún problema y haciendo las cosas bien. Sabemos que no es fácil controlar estas cosas. Quizás esto ya es un poco estudiando un poco la percepción de cada persona, pero como investigador hay que decirlo, ¿no? No caer en estas cosas como un mal investigador, porque puede tener algunas complicaciones legal o algunas complicaciones dentro de su trabajo, porque cuando uno realiza o es responsable de un departamento de investigación, creo que se debe llevar muy minuciosamente las cosas, porque si no, creo que toda la responsabilidad y el peso es para quien está al frente de las organizaciones. Y para terminar un poco esto, podemos concluir que lo que no es metodológicamente adecuado no es éticamente correcto. Entonces, los señores, a los que nos escuchan, las diferentes redes sociales, a quienes están participando del evento, debemos empezar, y lo principalmente es que se entienda cuál es la importancia de la ética dentro del proceso y desarrollo de la investigación científica. Eso ha sido un poco compartir las experiencias que he tenido dentro de mi vida como investigador, también como director de la revista Generando de acá de Ecuador, y quedo a las órdenes. Gracias, señores. Muy bien, Magíster Ramiro. Una pregunta, Magíster Ramiro, en torno a lo que tu experiencia en la parte de la publicación que vienes tú realizando en la revista que tú tienes, y también la experiencia en los artículos que los investigadores vienen publicando. Con respecto a la ética, ¿por qué muchos investigadores no tienen en cuenta estos criterios y al final caen en estos errores gravales que al final les llegan como consecuencia? Por ejemplo, algunos vemos en América Latina investigaciones muy sesgadas, no muy firme en sus investigaciones. ¿Cuál debería ser lo correcto para no caer en estos errores con respecto a la ética en la investigación científica, Magíster Ramírez? Sí, yo estuve hace días leyendo algo de que había pasado en Estados Unidos sobre un doctor que había inventado algo y a base de ciertos experimentos que han hecho, pero al fin y al cabo
este experimento con el tiempo, pues se dieron cuenta de que no funcionaba, mientras que ya tenían publicaciones hechas de algún grupo, ¿no? Entonces legalmente le dieron de baja al artículo que estaba ya publicado y pues dentro de su trabajo que era en un hospital, pues también lo suspendieron porque no era éticamente una investigación y que incurría en eso. Dentro de mi revista, yo siempre les digo a los compañeros, siempre les digo a los estudiantes, uno hay que tener conciencia de investigación o de investigador. Cuando uno tiene conciencia de investigador, yo creo que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que no debemos cometer esas faltas. Porque hay investigadores, yo he tenido compañeros investigadores que muchas las veces caen en estos procesos, pero uno tiene que decir, no, un investigador debe hacer las cosas bien y tener una base de ética y conocer mucho a qué es lo que se enfrenta cuando uno realiza una investigación. Uno de eso es cumplir con las normas, con las leyes y parámetros que nos exigen, ¿no? Nosotros debemos la parte legal tener muy claro para no concurrir eso. Quizás acá en nuestro país muchos de los investigadores no conocen la parte legal de plagiar un documento, de quizás alterar ciertos resultados a su favor, que resultados que conllevan a una práctica que cualquiera de nosotros en diferentes partes del mundo puede tomar su investigación y puede aplicarlo. Y si ese resultado ha sido manipulado, ese resultado no es bien visto, es decir, que quizás las consecuencias sean mayores. Entonces, por eso la revista debe tener un filtro muy específico y que cualquier cosa negativa que se vea dentro de una información, llamar la atención al investigador y decir que haga conciencia o tome una responsabilidad en lo que está haciendo porque puede incurrir en una falta y se puede comprometer legalmente con las leyes de cada país y puede incurrir quizás a su libertad quede retenida, ¿no? Entonces, es muy importante la conciencia de ética de cada investigador. Y la segunda pregunta, Magíster Ramiro, yéndose a los programas antiplagios, que hoy en día pues es crucial y importante en el filtro de las investigaciones que en comparación de los años 90, quizás no habían esos programas antiplagio muy rígidos que hoy día nos exigen en la parte investigativa, pues en las tesis a nivel de pregrado, a nivel de posgrado y en los artículos que nosotros como investigadores enviamos nuestros artículos en documento GOR y curiosamente cuando lo pasan en los antiplagios nos arroja pues una similitud de 40, 50% y el error graval que cometen los investigadores es que muchas veces es copiar la literatura tal como está y no aplican el tema del parafraseo o de repente no se rigen a la norma ZAPA de acuerdo al área que están estudiando. ¿Qué se debería hacer en este caso, Ramiro, para poder de repente reducir esa similitud que nos exigen en cada institución que cada investigador publica sus investigaciones, Ramiro? Ya, sí, es lógico, ¿no? Antes hablamos de hace unos 20 años atrás, nos habla también la teoría de que no existía tan estrictamente estos programas y que prácticamente quedaban a la deriva del investigador, ¿no? O sea, que haya copiado de otras investigaciones, o sea que habían manipulado ciertas informaciones. Actualmente existen un sinnúmero de programas que quizás unos con precio, otros libres, acceso a internet. Y a veces yo no les digo a los estudiantes no copien, yo les digo tienen que citar bien. Es decir, citar bien representa darle el derecho de autor dentro de mi información. Muchas las veces, a veces cuando nosotros hacemos una investigación,
no citamos bien, como es la debida correcta, una coma, un punto, no tomamos todo el texto, no referenciamos bien, y eso acarrea a que dentro de los programas aparezca. Entonces, una de las formas, si yo voy a tomar un documento y que va a ser una cita, más sea esta mayor o menor de 40, estén bien citados los autores. Claro que va a incurrir dentro del programa antiplagio, va a incurrir que, pero si está bien citado, pues quizás es válido, ¿no? Es válido la información porque no lo sabemos todo. Y hay otros que utilizan mucho el parafraseo, pero se olvidan de quizás analizar el texto. Una cosa es analizar el texto y transcribir la idea que yo voy a generar. Y otra cosa es copiar el texto y cambiarle con sinónimos a las cosas. Entonces, no se debe caer en cambiar sinónimos, sino leer el texto y hacerlo con nuestras propias palabras, un análisis de lo que yo leo y ubicarle allí relacionando a la problemática que yo estoy investigando. Quizás existen investigaciones que no concuerdan con la mía, pero el tema que habla allí es justamente relacionado a una parte de mi investigación, pero no hago el análisis. Muchas veces he visto estudiantes que hacen, por ejemplo, cambian las palabras, les ponen sinónimos y ya está la investigación. Entonces no podemos caer en eso. Enseñarles a hacer un análisis o hacer un análisis, ¿no? Leer y decirle, bueno, ¿qué pienso de eso? Y eso es un parafraseo válido, no es una copia y pega, porque la teoría que yo pueda recurrir, pues puedo tomar de diferentes autores. Pero si yo de 3 autores hago un análisis, hago un párrafo de la idea que yo tengo, yo creo que no estoy incurriendo en ninguna toma de teoría de otros autores. Es muy bueno enseñar a citar bien, a hacer un parafraseo y a enseñarles a hacer un análisis crítico dentro de un proceso de enseñanza, como es a los estudiantes, a los profesores también darles ciertas pautas para que ellos puedan asumir esa responsabilidad. Muy bien. De repente quizás en la sala que están acá, los jóvenes que están ubicados en las diferentes partes acá de la República de Perú o en América Latina, algunas preguntas puntuales con respecto a la ética en la investigación científica, que hoy día nos acompaña el primer ponente, el magíster Ramiro Enrique Guamán, de la República de Ecuador. Adelante, jóvenes. Profesor, no sé si me logro escuchar ante todo. Sí te escuchamos, Dixon Castillo, buenas tardes. Muy buenas tardes y reciban un cordial saludo. Mi primera pregunta que se estaría formulando es, ¿qué pasos deberíamos hacer para proteger nuestra información y no ser víctimas de un plagio? Como autor, si tú generas una ciencia o un artículo, las políticas de las revistas te dicen derecho de autor, donde su derecho de autor es reservado sobre el escrito que está haciendo. Tú vas a ser el dueño y lo único que te brinda la revista es el espacio donde te puedan visualizar a nivel mundial. Una vez que ya está publicado, tú ya asumes ese derecho de autor. Ahora, si tú quieras proteger como la propiedad intelectual de lo que escribes, ya eso es un proceso que lo puedes hacer independientemente en cada país. Acá en Ecuador, el derecho de autor tiene un departamento específico donde tú vas y lo tomas como propiedad intelectual, y ese documento pues se tomará a nivel del mundo la teoría. Y si ves que tu texto ha sido tomado por mi persona y yo simplemente le cambio el nombre y tiene los mismos rasgos que tú tienes, pues tú tranquilamente me puedes demandar, porque legalmente tú eres el dueño y quizás tienes la propiedad intelectual de eso, y yo estaría incurriendo en una falta y puede ser penalizado en ese aspecto. Muchísimas gracias. Adelante, economista Jorge Fernando del Colegio de Decanos de Economistas de ICA. Muy buenas tardes. Quería felicitar pues al expositor
Pero yo quería hacer un pequeño comentario, no sé, Sí, está bien, está bien. sobre lo que sucede acá en el Perú. No sé si también estará sucediendo en Ecuador. ¿No? Con esto del antiplagio, hasta un presidente de la República, al presidente de la República lo están acusando de plagiador. Sí, Pero la realidad acá en el Perú es de que antes de que vinieran estos programas de antiplagio y tal vez no sé cómo encajar esto dentro de la ética, porque las tesis generalmente decían acá de que si no tenían 100 hojas no era tesis, o sí, el doctorado debían pasar 200 hojas, bueno, en fin. Y así era, también así era. cuando uno hacía su tesis le dicen, no, tú tienes que citar 40 autores o usar 40 libros, 10 antecedentes de acá, 10 antecedentes de allá. Entonces, ¿qué sucede, no? De que prácticamente se le induce, ¿no? Porque, como, bueno, una cosa era también, bueno, dice, si tengo que rellenarlo ya con palabreo, no con parafraseo, sino tengo que palabrear, ¿no? A ver, unos decían así, pero otros dicen, no, voy a seguir copiando más autores, ¿no? Más, Entonces, ¿dónde cabe la cuestión de la ética, sobre todo al asesor? Porque el asesor debe saber bien claro, el asesor debe saber sobre investigación, ¿no? Y decirle al tesista, decirle, pues mira, puedes tener 3 autores, pero como dice nos dice el expositor, nosotros armamos pues un análisis distinto, ¿no? O un concepto distinto a lo que plantean 3 o 4 autores. Entonces, en ese sentido yo la pregunta le haría, ¿no? Una primera pregunta, ¿no? ¿Dónde se ubicaría esta cuestión de la ética para sobre todo los asesores? Y segundo, yo también quería observar algo del Turnitin, de que lo están tomando como vamos a decir, ahora estamos viendo pues que todo es plagio ahora, ¿no? Y inclusive yo le digo a algunos colegas, le digo, ¿saben qué? Si pasan el Turnitin a mi tesis, cuando yo lo hice en mi época, también me va a salir Sí, plagiado. así es, Y así yo es. he observado también que dentro de los resúmenes, por ejemplo, hay cuestiones repetitivas y mal hechas, ¿no? O sea que no, hay muchos que no pasan del filtro, o mejor dicho, no hacen bien el resumen, y por eso el Turing también lo marca así en rojo, en rojo Como intenso, plagio, pues. como plagio, ¿no? Entonces, eso no es del tesista, sino del autor de ese resumen, ¿no? Ese resumen. Y aparte, pues el estudiante pues no puede revisar muy, bueno, tampoco sabe muy bien eso de los resúmenes, entonces ahí también es falla del autor, ¿no? Que induce también a que el estudiante lo lea como plagio, ¿no? Y eso por eso está saliendo en muchos casos. Bueno, y también, no sé, una última cosita es esto de las universidades también. No sé si he escuchado una universidad que ha hecho como 85.000, creo que tesis, ¿no? Y uno lo revisa y va viendo pues que son similares, ¿no? Bueno, y eso es similitud, ¿no? El antiplagio del Turnitin, por ejemplo, no dice plagio, ¿no? Es similitud, dice es similar, ¿no? Y lo único que hace el antiturnitin es simplemente si está referenciando bien el estudiante, pero si no está referenciando bien, ahí mismo le dicen, no, usted está plagiando, ¿no? Le dicen así al estudiante, ¿no? Y acá inclusive dice, primer informe para descalificar el proyecto, es dice, no, usted ha plagiado tanto por ciento, ¿no? Cuando eso no es verdad. Ya, bueno, serían muchas cosas que quisiera conversar con el expositor y bueno, no sé, espero que algo le sirva de estas observaciones. Sí, acá en Ecuador es similar, ¿no? La situación de que se encuentran quizás investigaciones o tesis con ciertos aspectos informales, tanto del proceso de graduación como algún trabajo de investigación. Por eso les decía al inicio que sobre todo aquí vale mucho la parte de la conciencia del investigador. En ese aspecto es muy importante que el estudiante vaya conociendo, teniendo un poco de la conciencia de ser un investigador, de explicarle cuál es
las leyes o las normas o los procesos metodológicos, sistemáticos de la investigación y que se debe cumplir dentro de ese aspecto. En lo referente a los tutores y lectores de tesis en diferentes universidades, no solamente de acá de Ecuador, sino a través de Latinoamérica. Lo que pasa es que hay docentes que no están preparados para ser investigadores. Así como hay estudiantes que no les gustan ciertas materias, también hay docentes que no les gusta investigar. Y esos aspectos son los que generan ese problema al momento de que se designa tutores. Yo siempre les digo que dentro de un proceso de tesis debe tener un profesor especializado, un profesor que conozca de investigación para que revise la parte formal, ética de su escrito. Por ejemplo, si hablamos de las carreras técnicas en general, hay docentes que ellos no han visto el proceso de investigación, quizás lo vieron por necesidad de realizar su tesis. Pero si nosotros buscamos a personas que se están preparando o que han investigado, quizás ellos tendrán otra visión de ver la ciencia o el escrito que ellos presentan. Y a veces también juega mucho el papel de tener la autonomía y que no se dejen llevar por sobornos, por otras cosas. Eso pasa acá también, ¿no? Quiero graduarme, tal cosa, el tutor, no, mire aquí, tal cosa, un valor económico y ya aprobado. Ya quizás ese profesor no entiende de la circunstancia de una investigación y que va a incurrir, realmente el título lo va a servir, pero los que somos investigadores sabemos de que te puedes tener 10 títulos, pero lo que me interesa es cómo aporta tu trabajo al desarrollo social. Entonces, eso es un poco de tener cultura investigativa dentro del proceso de investigación en el aula de clase. Yo como profesor, si a mí me gusta la investigación, yo enseño investigación a mis estudiantes y les doy todas las pautas donde el estudiante no pueda incurrir. De allí, de unos 30 o 40 estudiantes que yo tengo, yo creo que no estaría mintiendo si a 2 a 3 les gusta la investigación. Y he hecho resultados, inclusive he trabajado en ciertas universidades, y de ahí he rescatado de 300 estudiantes a 2, y que inclusive ahora ya ellos han publicado individualmente su investigación, pero bien hecho. Porque ellos siempre me escriben, me dicen, ayúdenme a hacer esto. Y yo les digo, no incurran en esas faltas, no, aquí hay algo que está mal. Trátala de hacerlo con sus resultados, porque cuando uno investiga, muchas las veces se pierde porque sigue un orden establecido en una investigación. Una doctora de la UNAM de México, una vez que tuvimos la oportunidad de socializar algo, me dice, nosotros acá en Ecuador, ustedes toman la investigación de forma muy formal, es decir, que sería más fácil tener los resultados y empezar a escribir de abajo hacia arriba, porque con los resultados que ya tenemos, será más fácil incluir la teoría que nos va a servir en el desarrollo. Por ejemplo, yo tengo los resultados, ya puedo hacer el marco teórico. Es decir, es la investigación inversa. ¿Sí? Es muy bueno esa práctica porque yo parto ya desde los resultados hacia atrás. Pero muchas de las universidades, ellos empiezan no formalmente, ¿no? Haces tus objetivos, haces tu marco teórico y después llegas a unos resultados y no sabes que si el marco teórico concuerda con la investigación o la propuesta que tú tienes. Y muchas veces están uno por un lado y el otro por otro lado. Entonces, enseñar al estudiante a que sea creativo y que los resultados es lo primordial dentro de la investigación y después las ataduras hacia atrás. Si yo necesito teoría de esto, necesito teoría de lo de acá, voy concurriendo a obtener esa teoría. Y eso nos enseñó, y yo creo que yo también aplico lo mismo en ciertas investigaciones. Empiezo por los resultados y yo voy atando lo que necesito en mi marco teórico. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es una forma más práctica de enseñar a un estudiante a hacer una investigación. Y luego ya cuando tengan práctica, yo empiezo de forma formal
o puedo ir de atrás adelante, adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya domino esos aspectos. Eso es, no sé si estamos claros. Muy bien, está bien, muy bien. Muy bien, Magíster Ramiro, por su aporte y contribución, por las actividades, por el 4º año de aniversario institucional por parte de Estudios Econométricos. Muchas gracias.